tipo tenía mansión en Dubái y de repente, bueno, ¿cuántos hijos tenía Job? Tenía 7 varones y 3 mujeres. Tenía 10 hijos. Y los hijos eran bien fiesteros, eran latinos, eran colombianos. Celebraban mucho, cartageneros, dice Sara, que celebraban mucho. Bueno, todo era perfecto, era la familia perfecta. Tras de cristiano, tapado en plata. Todo era perfecto y de repente toda esa perfección en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, pero lento, porque fueron como un abrir y cerrar de ojos. Bueno, en varios abrir y cerrar de ojos perdió sus empresas y lo más cruel, sus hijos murieron. Y nos quedamos con el cuadro de Job, que en medio de la tragedia pues experimenta todo el dolor. Dice que se rasura la cabeza, rasga sus vestidos, se tira al piso y en medio de su dolor dice: desnudo salí. Estamos en el versículo 21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Uno lo lee ahí bonito, pero trate de imaginarse a Job tirado en el piso. ¿Cómo diría estas palabras el Job? ¿Usted cree que lo dijo en una oración normal? Reflexiva, como ora uno cuando lo ponen a orar en público. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Usted cree que la oración de Job fue así? Job estaba destrozado, hermanos, vuelto nada. No tanto por las fábricas, por las empresas. Sus 10 hijos, ni siquiera le quedó uno. Y ahí destrozado, vuelto nada en el piso, Job ora desesperado. ¡Ay, Señor! Yo voy a hacer una oración bien desgarradora. Y ahí nos quedamos con el Job. Ahora hoy vamos a la segunda parte de la serie. Y esta segunda parte de la serie se enfoca en las conversaciones que Job tiene con sus amigos. Y yo le voy a invitar a que, si usted tiene su Biblia, la abra ahí en el capítulo 2 de Job. Vamos con esta segunda parte que se llama Cuando el dolor habla. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú qué dices en un momento de dolor? ¿O qué le dices a una persona que está pasando por profundo dolor? ¿Qué le dices a una persona cuando ha perdido a un ser querido? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero a veces a veces uno es imprudente, o a veces hay personas muy imprudentes en esos momentos, ¿no? Personas que dicen cosas que no deberían decirse en ese momento. Personas que dicen cosas incoherentes. Y pues es normal, porque es un momento incómodo, es un momento en que uno no sabe qué decir. A mí, como pastor, una de las cosas que más me cuesta es compartir en un velorio, en un funeral, porque la gente está tan dolida, la gente está tan quebrada, y obviamente yo sé que la palabra del Señor trae consuelo, pero es de esos momentos donde a veces las personas ni siquiera quieren escuchar algo de Dios, y a veces uno es imprudente. Hace poco un pastor me contaba una experiencia. El pastor no, la pastora que echó al agua al pastor. Porque cuando nos reunimos los pastores nos contamos experiencias que hemos tenido, ¿no? Yo, cuando me reúno con pastores, siempre cuento la experiencia el día que estábamos en bautizo y que yo, entrando por la pila bautismal, me caí. ¿Se acuerdan de ese día? ¿Sí?
Pero esta que les voy a contar le gana a esta. Pastor que estaba en un velorio, pastor amigo, dice, estaba en un velorio, la esposa me lo cuenta como indignada ella, estaba en un velorio y cuando estaba terminando de la reflexión en el velorio, la gente muy dolida, que se acerca a uno de los familiares de la persona que había fallecido y le dice, pastor, la hermana de la fallecida hoy está cumpliendo años. Y entonces el pastor termina de orar, le dicen eso y dice, y me acaban de decir que la hermana de la fallecida está cumpliendo años, así que yo le invito a que cantemos el cumpleaños. Dice la esposa del pastor, yo no supe dónde quedé. Y no supe dónde quedé cuando empieza, cumpleaños feliz. ¿De qué momento tan incómodo? Y él dice, es que yo estaba nervioso, o sea, la gente estaba tan dolida que yo no sé por qué se me salió eso, pero yo cantando cumpleaños feliz y yo decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Uno en ese momento dice cosas a veces que, por ejemplo, la frase, mi sentido pésame. ¿Qué significa la frase, mi sentido pésame? ¿Por qué no mejor decir, lo siento mucho? Saben, yo a veces, la mayoría de veces, lo que hago es miro a los ojos y digo, en lo que te pueda servir, aquí estoy. Hay personas tan imprudentes que en un momento de dolor dicen, pero ¿usted por qué llora? ¿Usted por qué llora si usted es cristiano? Y su esperanza está en Dios. ¡Ah! ¿Dónde está su fe, hermanito? Y creo que es un momento en donde Dios está de acuerdo que nosotros expresemos también nuestras emociones. Yo creo que el llanto es una de las formas que el Señor nos dejó para poder sanar el corazón, para poder descargar el dolor. Y el día de hoy vamos a hablar como de esas expresiones o conversaciones que a veces tenemos y que no son tan edificantes. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de los amigos de Job. Ahora, dejamos a Job adorando a Dios y diciendo, desnudo salí, desnudo volveré, Jehová dio, Jehová quitó. Qué Job tan teso haciendo esta oración. Job sí es un verdadero adorador, dice uno, ¿no? Ahora, todo lo que Job había sufrido había sido de aquí para afuera. Pero después de esto, Satanás vuelve a tener un encuentro con Dios. Si usted empieza a leer el versículo 2, se va a dar cuenta que en el versículo, dice desde el versículo 1, aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. El mismo cuadro del capítulo 1. Y dice el versículo 2, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y toca su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, es decir, no lo mates. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora, si el cuadro con el que terminamos la semana pasada fue trágico,
el cuadro que nos deja el capítulo 2 es todavía más trágico que el cuadro pasado. Porque ahora ya no solamente se trata de lo que perdió, ahora ya no solamente se trata de la muerte de sus hijos, ahora se trata también de su cuerpo, se trata también de su salud, se trata también de algo que le toca a él. Y no era una gripita, no era cualquier cosa. Dice que era una sarna maligna que iba desde la punta, desde sus pies hasta su cabeza. Y aquí empiezan a aparecer algunos personajes importantes. Y tenemos la aparición por primera vez y única vez de la esposa de Job. Es el único versículo en el libro de Job donde aparece la esposa de Job. No sabemos ni siquiera su nombre, solamente se nos dice que era la esposa de Job. Y en este versículo la esposa de Job no queda como tan bien ubicada dentro del panorama que nos está dando el libro de Job, porque la única vez que aparece la esposa de Job es para darle cantaleta. Es para decirle: maldice a Dios y muérete. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué la esposa de Job le dice esto a Job? Entramos a especular, es entrar a especular, porque la Biblia guarda silencio con respecto a esto. Pero muy probablemente ella ha visto todo lo que está pasando. Muy probablemente no solamente ha visto la desgracia financiera, familiar de Job, sino también está viendo la crisis de la salud de Job. Su cuerpo está lleno de granos, su cuerpo está con llagas probablemente. La forma como se rasca Job, como muestra, o como nos dice el texto bíblico que Job lo hace, probablemente ya se estaba generando heridas en su cuerpo. Y esta mujer ve este cuadro y dice: ¿qué otra cosa peor le puede pasar a este hombre? Y en su indignación se acerca y le dice esta frase: maldice, mejor maldice a Dios ya y muérete. Queda nada más grave que le pueda pasar, mejor muérase ya. Y la mayoría de veces creo que miramos a la esposa de Job como la villana de la historia y sentimos como que faltó un poco más de información para que de pronto saliera mejor librada la esposa de Job. Pero no, nos quedamos con esta información. Ahora, pero necesitamos entender que de pronto más que la villana, la esposa de Job era una mujer que también estaba sufriendo, que también estaba en un duelo, que también estaba experimentando el dolor por lo que se había perdido, por la partida de sus hijos. Era la mamá de los hijos de Job. Y yo siempre he dicho, como papá, amo a mis hijos, los amo con todas mis fuerzas, pero yo sé que mi esposa ama más a mis hijos que yo lo sé. Así que tenemos una mujer que está dolida y que está muy triste, una mujer que estaba actuando desde su dolor, una mujer que también había perdido sus hijos. Y obvio, su postura es muy humana, aunque no era la correcta, era una postura muy humana. Estaba muy dolida y estaba siendo sincera. Y aunque Job decide responder ante la tragedia con adoración, pues desafortunadamente la esposa de Job responde en ese momento de su vida con dolor. Y lo que ella le está diciendo a Job de una u otra forma es como que: Dios te falló. Tanta fidelidad que le tienes es el Señor, ¿y de qué te ha servido? No te ha servido de nada. ¿Cómo puedes seguir creyendo después de todo esto? Y tenemos la primera intervención con respecto a Job. Tenemos la primera intervención, la primera interacción, la primera conversación que no ayuda.
Y de hecho, Job responde algo interesante. Le dice: ¿qué te pasa, mujer? Y si usted tiene su Biblia, puede verlo en el versículo 10. Job le suelta esta frase. Entonces, vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es decir, Job le dice: entonces, si estamos bien, si vamos a adorar y alabar a Dios, si estamos bien, si no hay problemas, entonces mi fidelidad sí estará presente siempre. Pero si estamos mal, entonces ya vamos a dejar de adorar y vamos a dejar de alabar. Así es. Y la primera respuesta de Job tiene que ver con esto, como que: a ver, mi amor, mi querida esposa, necesitamos entender que aunque la vida nos duela, necesitamos seguir entendiendo que Dios es soberano. Y el primer llamado que la palabra del Señor nos hace en esta mañana, iglesia, es a que podamos entender esto. No solamente se trata de ser fieles en lo mucho, en la abundancia. Se trata de aprender a ser fieles también en lo poco, cuando no hay. Darle gracias al Señor cuando nos podamos comer una hamburguesa triple carne con muchas papas, pero también cuando solamente haya el pan sin nada de lo que lleva por dentro la hamburguesa. Y ese es el primer mensaje que Job nos está dando en esta mañana. O sea, vamos a ser fieles solamente cuando haya abundancia. O sea, vamos a estar entregados al Señor, vamos a cantar con pasión solamente cuando estemos bien, y cuando estemos mal no. Y después de la aparición de la esposa de Job, entonces viene la aparición de los tres amigos de Job, personas muy cercanas a Job. Y me parece interesante cómo aparecen. Dice el versículo 12 y 13 del capítulo 2: los cuales llegaron, ellos se reunieron, decidieron encontrarse para ir a acompañar a Job, porque se enteraron de todas las crisis que Job había pasado y lo que estaba pasando. Y dice que cuando iban llegando, alzando los ojos de lejos, Job estaba tan mal, o sea, su piel estaba tan dañada, su cara estaba tan dañada, que no lo conocieron. Dice, cuando lo vieron de lejos, no lo conocieron y se tocaron tanto que lloraron a gritos. No hay ningún cuadro más desgarrador que ver a una persona que tú aprecias mucho después de un accidente o algo duro en la clínica, lleno de cables por todos lados, entubado, con los pitos de las máquinas. Qué difícil es ver a alguien que tú amas, que tú quieres mucho, pasando por un dolor. Y el cuadro que vieron en Job fue tan desgarrador que dice que lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y mire lo prudentes que fueron ellos, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era como. Porque a veces, cuando el dolor de otros es tan grande, las mejores palabras que puedes expresarle es tu silencio. Y ahí quedamos con ese cuadro. Job tirado en el piso, rascándose, y los amigos de Job sintiendo la carga emocional y la tristeza de Job, sentados alrededor de Job en silencio, porque sabían que el dolor de Job era profundo.
Con este primer cuadro de los amigos de Job yo me hubiera quedado. Pero parece que esos 7 días ellos empiezan a analizar. ¿Por qué Job está así? ¿Por qué si Job era tan próspero? ¿Por qué si Job era un hombre de los más fieles de la iglesia? ¿Por qué si Job era un hombre de oración, era tan recto, era apartado del mal? Nosotros lo convidábamos a la tienda a tomarse una cervecita y él nos decía, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿qué le pasó a Job? Y esos 7 días de pensar y pensar ahí en silencio lo lleva a que después de esos 7 días rompan el silencio y saquen las uñas y muestren lo que de verdad había en el corazón. Muestren la teología, lo que había en su corazón, cómo concebían ellos lo que significaba seguir a Dios. Y entonces aquí aparecen los 3 amigos de Job. El primero de ellos, o el primero que habla, se llama Elifaz. El segundo de ellos se llama Bildad. Y el tercero de ellos se llama Zofar. Ahora, las conversaciones que ellos tienen, sus análisis de lo que está sucediendo son extensos. Y yo lo que voy a tratar es de darle un resumen de lo que cada uno de ellos dice. Y quiero que empecemos por Elifaz. La idea general de lo que Elifaz le dice a Job en sus conversaciones es decirle, hermano, usted hizo algo. Usted tuvo que haber hecho algo malo. Y las intervenciones de Elifaz lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 4, el capítulo 5. Después va a intervenir otra vez en el capítulo 15 y en el capítulo 22 va a volver a intervenir. De las cosas que dice, por ejemplo, en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8, le dice, ¿quién siendo inocente ha perecido? Los que aman la iniquidad y siembran maldad, eso mismo ciegan. En el capítulo 5 le dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Y en el capítulo 22 le dice, no es grande tu maldad. En otras palabras le está diciendo, oh, usted tuvo que haber hecho algo. Usted hizo algo. Algo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Dígame, ¿cuál es su pecado? ¿Usted está viendo pornografía allá en el cuarto? ¿Sí? ¿Solo? ¿Cuál es su pecado? Algo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Job, esto te está pasando porque algo hiciste. Dios castiga al culpable y el sufrimiento es evidencia del pecado. Es lo que Elifaz le dice a Job. Ahora imagínense Job todo llevado, experimentando el duelo de sus hijos, la pérdida de su economía y tocado en su salud con una sarna maligna, desesperado de su rasquiña y escuchando de su primer amigo, eso fue que usted hizo algo malo. Ahora aparece el segundo amigo que se llama Bildad y la tesis de la idea de Bildad en sus argumentos es, mire Job, el problema es que tú no eres un hombre recto. Por ejemplo, en el capítulo 8 le dice, si tú fueres limpio y recto, Él hará prosperar tu morada. Más adelante en el verso 20 le dice, Dios no desecha al perfecto. Y en el capítulo 18 le dice, ciertamente la luz del impío será apagada. Job, si tú fueras recto, Dios ya te habría restaurado. El problema, Job, eres tú, no Dios. Y aparece el tercer amigo, Zofar. Vamos a ver si el tercer amigo, ¿qué dicen? ¿Salva la patria?
porque con esos amigos. Ahora, Zofar aparece en el capítulo 11 y en el capítulo 20. Y Zofar es el más agresivo de todos, porque Zofar cree que Job se justifica demasiado y que Dios lo está tratando con misericordia y no con la severidad que de verdad merecía ser tratado. Es decir, ve a Job todo llevado y le dice: y agradézcale a Dios que no está peor. En el capítulo 11 le dice: Job, tú debes saber que Dios te ha castigado menos de lo que tu maldad se merece. En el capítulo más adelante, en el verso 11 y 15 le dice: si quitares tu pecado, levantarás tu rostro limpio. Y de estos tres, en vez de animar, lo que hace nuestro querido Zofar es llegar y todavía darle más duro. Dice: lo que usted está viviendo es poquito por lo que usted se merece, sin saber, ¿no? Porque ninguno de ellos sabía qué estaba pasando. Sin saber, Zofar dice: lo que usted se merece es mucho peor que todo esto que está experimentando. Usted se merece uno de los cánceres más agresivos que hay. Dios está siendo misericordioso con usted porque usted se merece algo peor. Ahora, con ideas diferentes, los tres amigos de nuestro querido Job, Elifaz, Bildad y Zofar, los tres apuntan hacia el mismo punto: la tragedia, el dolor, nuestras desgracias, tus desgracias, siempre es consecuencia directa del pecado personal. Es la idea que estos tres amigos de Job desarrollan en sus conversaciones. La tragedia siempre es consecuencia directa del pecado personal. Ahora, ¿creen ustedes que esto es real? ¿Que esto es verdadero? ¿O que no es verdad? ¿Creen ustedes que si una persona entra en desgracia es por culpa de su pecado? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿no ha pensado usted de pronto de esos pensamientos malos que se le escapan a uno en la humanidad que uno tiene? Esa humanidad que a veces es más grande que la espiritualidad. Esa época en la que yo estuve tan enfermo y que desde ahí hemos venido así como de salud, mi esposa y yo. Mi esposa con su salud también complicada. ¿No ha pensado de pronto usted esos pensamientos que se le escapan? No me digas ni sí ni no, pero de pronto esos pensamientos, ¿no se le ha ocurrido pensar: ¿será que los pastores tienen por ahí un pecado escondido y por eso les está pasando todo esto? Porque, miren, tenemos que ser muy sinceros. Nuestra tendencia es hacer como los amigos de Job, que nos encanta encontrar explicaciones a todo. Y tenemos que ser sinceros, que muchas veces hemos actuado como Elifaz, como Bildad y como Zofar, sin saber qué proceso está llevando la persona, sin saber qué proceso está llevando Dios con la persona. Ahora, sí, es posible, y en la Biblia encontramos varios casos de personas que reciben un castigo por su pecado, que reciben que lo que viven la tragedia que están viviendo es la consecuencia de su pecado.
Pero en la Biblia también encontramos personas que pasan por tragedias que no son consecuencias de su pecado. Porque lo que Job estaba experimentando no era una consecuencia de su pecado. A Jesús le traen a alguien para que lo sanara. Y automáticamente en el común, en el pensamiento del común de la gente, traen a este enfermo para que lo sane, pero ellos ya habían asociado la enfermedad de este hombre con un pecado. Y le dicen: Señor, antes de que lo sanes, cuéntenos el chisme completo. ¿Quién pecó, él o los papás de ellos? O sea, ¿él está así por un pecado de él o él está así por un pecado de sus papás? Señor, cuéntenos antes de que lo sane para saber todo el milagro completo, no el chisme, el milagro completo. ¿Quién fue? Y Jesús dice: no, ni los papás de ellos, ni él. Aquí lo que él está viviendo no es por un pecado de nadie, ni de él ni de los papás. Lo que él está viviendo es para que el nombre del Señor sea glorificado por medio de este milagro. Entonces, sí hay tragedias que tienen que ver con la consecuencia del pecado, pero sí también hay tragedias que tienen que ver más que con consecuencias, con procesos. Y esto es muy importante, que hoy, que nosotros que estamos aquí, que estamos analizando el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de las tragedias inesperadas, podamos entender esto. Job nunca supo, y esto lo vamos a hablar en el último día. Job nunca supo que lo que él estaba atravesando fue por una conversación que Dios hizo con Satanás. Job nunca lo supo. Lo único que supo es que pasó por un proceso ni el más berraco. Eso fue lo que supo. Pero nunca supo qué fue lo que sucedió en el ámbito celestial. ¿De qué nosotros sí podemos tener seguridad? De lo que nos dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, el Señor sí nos dice: ninguno de ustedes va a ser tentado o va a pasar por cosas más allá de las que pueda soportar. Y si para ti la palabra de Dios es tu verdad, tú y yo necesitamos entender que por más fuertes que sean las cosas que tengamos que atravesar o que estemos atravesando, si estás atravesando por eso y estás en ese momento, es porque Dios cree que tú tienes la capacidad de pasar por ese momento. Es porque Dios te ha dado las fuerzas necesarias y tiene las fuerzas suficientes para atravesar ese momento. Si estás pasando por esa tragedia y ese momento tan difícil, es porque Dios sabe que tú tienes las fuerzas para atravesar y para superar ese momento. Y eso es lo único que podemos saber con respecto a las pruebas, con respecto a los momentos difíciles. No puedo entender tu dolor porque es tu dolor y sé que es difícil y sé que está siendo complicado y sé que está siendo duro y sé que estás a punto de tirar la toalla y sé que tienes muchas preguntas como las tenía Job. No hablamos tanto de las respuestas de Job porque el énfasis es los amigos. Puedes tener muchas preguntas. ¿Por qué, Señor? Pero en medio de ese profundo dolor, quiero decirte de parte de Dios, porque lo dice su palabra, si estás en ese momento, es porque Dios te ha dado las capacidades para superar ese momento. Porque Dios no va a permitir que pases por algo que Él sabe que tú no puedes resistir. Y eso es importante que lo podamos entender. Ahora, el dolor sí puede ser consecuencia del pecado, pero el dolor y las tragedias y los momentos difíciles también pueden ser parte de un proceso por el que Dios te ha permitido entrar, por el que Dios te ha metido para llevarte a algo mejor, para llevarte a algo más grande.
No renuncies, porque si Dios te puso ahí, es porque Dios sigue teniendo el control. Y el mismo Dios nos ayudará a salir de eso, de esa situación. El mismo Dios nos ayudará a superar eso. Ahora, ¿cuál debería ser entonces la forma correcta de acompañar en el sufrimiento? Esta vez mirando no desde la perspectiva de Job, que está dolido, sino desde la perspectiva de nosotros, que vamos a entrar a acompañar a alguien en medio del dolor. Bueno, aquí es donde aparece un personaje interesante, y es un amigo de Job que estaba como escondido. Este amigo se llama Eliú. Es el cuarto amigo de Job y aparece en el capítulo 32. El capítulo 32 nos da algunos datos acerca de Eliú. Primero nos muestra que los tres amigos anteriores de Job ya eran hombres maduros, ancianos. Y Eliú dice: yo no he hablado nada porque por respeto había dejado que los más adultos y que la sabiduría de los más adultos pues fuera expresada. No había dicho nada por respeto al dolor de Job, pero frente a lo que ustedes están diciendo, yo tengo que decir lo que pienso. Y aquí aparece nuestro querido Eliú a decir cosas muy interesantes. Eliú dice, por ejemplo, que Job piensa que Dios está en silencio, pero Eliú dice: Dios sí habla, pero lo que pasa es que tú no lo percibes. En el capítulo 33 hay unos apartes de las cosas que dice Eliú. Dice: Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo entiende. En el verso 15 del 33 dice: Dios habla por sueños para apartar al hombre del mal. En el verso 18 al 22 dice: Dios habla también a través del dolor para preservar al hombre. Y nuestro querido Eliú, siendo el más joven, entra a decir cosas más profundas que lo que los hombres de experiencia y los adultos estaban diciendo. A mí me parece interesante cómo la Biblia muestra esta expresión del movimiento de los jóvenes que entran a salvar la patria cuando los hombres de experiencia, de tradición, cuando nosotros los grandes, los que tenemos títulos, fracasamos. O cuando nosotros los grandes, los de experiencia, creemos tener la razón. Y Dios una y otra vez muestra cómo a través de jovencitos Dios entra a cambiar la historia, o Dios entra a traer esperanza. Y no estoy hablando de que la experiencia de los adultos, de los mayores, no tenga importancia, sino que estoy hablando de que además de esa importancia también está lo que Dios puede hacer a través de nuestros jovencitos, y de cómo el Señor nos invita a que le demos importancia también a sus intervenciones, a sus posturas, a sus logros. Porque Eliú es una muestra de esto. Es el jovencito que entra a decir: Dios es justo y jamás actúa con maldad. Es el jovencito que entra a decir: Dios nunca hará lo malo. Que entra a decir: Dios no necesita investigar mucho para juzgar, Él conoce el corazón. Es el jovencito que entra a decir: el sufrimiento puede ser disciplina amorosa y no castigo por el pecado. Es el jovencito que entra a decir: Dios usa la aflicción para mostrar al hombre sus obras y llevarlo al arrepentimiento. Es el que entra a decir: al afligido librará por medio de la aflicción y por ella le abrirá el oído. Es decir, el tema de lo que tú estás pasando, Job, es un proceso por medio del cual Dios está afinando
tu oído para que puedas escuchar a Dios. Es el jovencito que entra a decirle a Job y a los amigos de Job: Dios es grande, sabio y soberano. El hombre debe humillarse delante de él. Dios es grande, nosotros no le conocemos. Consideren las maravillas de Dios. Él es todopoderoso. Él no afligirá injustamente. Eliú resalta la trascendencia de Dios, preparando a Job para la revelación divina del capítulo 38 en adelante, que es la que vamos a ver la siguiente semana. Eliú cierra la conversación y prepara el escenario para la aparición de Dios, donde Dios entra ahora a hablar. Porque una de las cosas que Job hace en las interacciones con sus amigos, como que se deja llevar por lo que los amigos le están diciendo, y él dice: pero es que yo soy un hombre justo, yo sé que yo no he pecado. ¿Ustedes por qué me dicen eso si yo no he pecado? Le dice: Dios, ¿dónde estás? Dios, te exijo que vengas acá a darme la garantía. Y en medio de todo eso aparece Eliú diciendo: por más que ustedes señalen a Dios, por más que ustedes señalen a Job, necesitamos entender que Dios es soberano. Y hay una diferencia entre los amigos de Job, los tres amigos, y nuestro querido Eliú. Eliú no dice que Job sufre por los pecados específicos ocultos. Los tres amigos sí señalan a Job y dicen: es su pecado. Eliú no acusa a Job de ser hipócrita o impío, pero los amigos sí. Eliú enfatiza que Dios usa el sufrimiento con propósitos más profundos. Los amigos enseñan que todo lo que Job está pasando es una retribución por el pecado, un pago por el pecado. Eliú prepara el camino para que Dios hable. Sus respuestas conectan directamente con el discurso que Dios va a dar. Y si usted va al último capítulo de Job, usted se va a dar cuenta que la intervención de Eliú es diferente, porque Dios reprende a los tres amigos de Job, a Eleazar, a Elifaz, a Bildar y a Zofar. Los reprende, pero no reprende a Eliú. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado ahora sí desde la perspectiva de Eliú en medio del dolor? Número uno, a consolar sin acusar. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dicen: lleven los unos las cargas de los otros. No está diciendo busquen la explicación de por qué al otro le está doliendo la vida. No, sino en medio de su dolor llega, acompaña y dile: ¿cómo puedo ayudarte a alivianar tu carga? Era la tarea que debieron haber hecho los amigos de Job. Job, en vez de estar diciendo ¿cuál es su pecado?, deberían estar de pronto echándole crema, o rascándolo, o echándole aire, o poniéndole hielo. Se trata de llevar cargas, de ayudar a llevar las cargas. Lo otro que podemos hacer como iglesia, como cristianos, es tener compasión práctica y presencia en medio del dolor. Romanos 12:15 dice: lloren con los que están llorando. Es decir, identifíquense con el dolor, acompañen de una forma práctica, vivan el dolor del otro, estén ahí. Y otra cosa es poder entender y compartir que nuestra esperanza mira siempre hacia la restauración final, por muy fuerte que sea el dolor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: que no habrá más muerte, que allá cuando estemos con Él en la eternidad no habrá más llanto, y que tampoco habrá más dolor. Sí, la vida duele bastante. Quizás no se trate de una enfermedad, quizás no se trate de la economía, pero quizás sí se trate de alguna situación familiar, de alguna traición,
O puede que sí se trate de un momento difícil de tu economía, un momento difícil de tus emociones, y duele. Pero tenemos la esperanza que en Cristo llegará el momento donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. El sufrimiento no siempre es explicable aquí en el ahora, pero sí será restaurado plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios pone en el corazón del apóstol Pablo, por eso Dios pone en el corazón de Juan que lo escriba así. Juan lo escribe así de las palabras de Jesús: estas cosas yo les he hablado para que ustedes en mí tengan paz. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Jesús le está diciendo a sus discípulos: van a pasar por momentos críticos, pero yo ya vencí esos momentos críticos. Y de hecho los discípulos vivieron momentos críticos. La mayoría de ellos murieron de una forma trágica, pero Jesús les dijo: yo ya he vencido eso tan trágico. Y Pablo, ahora sí, Dios lo pone en el corazón de Pablo. Y termino con esta cita: primera carta a los Corintios, capítulo 3, de los versículos 3 al 5. Hablando Pablo acerca del dolor, escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y yo quiero que te vayas con esto, de todo lo que hemos hablado. Dios dice: yo soy un Dios que en medio de todas tus tribulaciones te consuelo. Te consuelo. Quizás Job no lo estaba experimentando, no lo estaba sintiendo por el dolor tan profundo que estaba experimentando, pero ahí estaba Dios. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios? Lo estaba consolando. Quizás no era perceptible en medio de su dolor, pero ahí estaba Dios consolándolo. Porque Dios es un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y lo hace para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación que nosotros recibimos. Es tan doloroso, pero es tan especial ver cómo Dios utiliza nuestro dolor, primero, para que experimentemos su consuelo, pero segundo, para que con ese consuelo que nosotros experimentamos, entonces tengamos la capacidad de ir y con el consuelo que Dios trajo sobre nosotros también llevarles a otros que están pasando por nuestro mismo dolor el consuelo que ya nosotros recibimos. Que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Y qué son las aflicciones de Cristo? Lo que Jesús dijo en Juan: ustedes van a tener en este mundo, ¿qué? No le dan a uno ganas de decirlo, ¿no? Fue chévere como usted lo dijo: aflicciones. Porque pasamos aflicciones. Pero si estás pasando por aflicciones, estás dentro de los planes de Dios. Está pasando algo. Ahora, si estás convencido hoy de que tus aflicciones no tienen que ver con un proceso, sino con un pecado muy fuerte, porque ya Dios te habló claro con respecto a ese pecado, pues hoy el Señor te está llamando a que te arrepientas de tu pecado y que recibas el perdón de Dios y tengas un nuevo comienzo con el Señor. Porque si estás vivo y estás aquí, es porque Dios te está diciendo: sigues teniendo la oportunidad de arrepentirte y volver a mí,
y ser restaurado como debe ser restaurado. Pero si sabes que las aflicciones de Cristo es participar de las aflicciones de este mundo, así estamos nosotros llamados a participar las aflicciones de Cristo. Así como abundan esas aflicciones, entonces así abunda también por el poder, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Mi querida iglesia, estas conversaciones de Job con sus amigos, o estas expresiones de Job, de los amigos de Job, nos muestran varias cosas. Número uno, estamos rodeados de gente imprudente. Y nos vamos a encontrar en el camino con personas que en vez de sumarnos nos van a restar. Desde las ecuaciones matemáticas, nosotros tenemos que pensarlo así. Tenemos que rodearnos con personas que sumen y no que resten, con personas que multipliquen y no que nos dividan. Pero a veces, aunque uno las busque, inevitablemente van a llegar esas personas que van a botar el comentario así: esa iglesia está así de vacía porque eso el pastor está en pecado. Usted está así de llevado de plata porque guardado tiene por ahí y no lo confiesa, Dios lo va a castigar más. Hasta que no cambie usted su forma de ser ese nietecito que se le manda a usted, hasta que no cambie eso, usted va a seguir en maldición. Personas que van a llegar a... Eso nos muestra los capítulos que vimos hoy. Pero también se van a levantar personas que nos van a ayudar a recapacitar y a entender, y nos van a dar una voz de aliento. El estudio, el ver la vida de Job y estudiar el libro de Job nos enseña también que el sufrimiento hace parte de nuestra vida y que el justo también sufre. Que si tú crees que por venir cada 8 días a la iglesia ya estás librado de no vas a sufrir, no, lo siento, mi querido y pequeño Saiyajin. No. Pero lo que sí es que necesitamos decirle: Señor, prepárame para que, si dentro de tus propósitos para mi vida está de que yo pase por tragedia, por aflicción, por dolor, ahí, ese día, en lo más profundo de mi tristeza y en lo más profundo de mi dolor, por traición, por salud, por necesidad, aún allí yo pueda decir: Señor, tú me diste, tú me quitaste, yo te seguiré adorando. Yo te seguiré adorando, Señor. Y número 3, que podamos entender que Jesús nos dijo: vamos a tener aflicciones, nos va a doler la vida, pero cuando la vida nos duela, hay un Dios que nos va a venir a consolar. Y nos va a venir a consolar, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos ir y consolar a otros que también lo necesitan. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y si el año 2025 ha sido un año que te ha gritado y te ha hablado como los amigos de Job, como Elifaz, como Bildad y como Zofar, y todo el año has escuchado la voz: usted está mal, tiene que perdonar porque vea cómo está por no perdonar. Usted está grave, Dios lo está castigando porque usted no tiene perdón de Dios. Si la voz que has escuchado del 2025 es: no, esto no va a mejorar, Petro va a seguir en el poder. Si usted la voz que ha escuchado, ay, está preocupado por eso, confía en el Señor.
Con Petro o sin Petro la vida sigue, hermanos. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor hasta en eso. Hasta en eso. Yo sé que es como incómodo, pero confiemos en el Señor, que Él tiene el control aún en eso. Usted cumpla con votar, pero descansemos en el Señor. Que podamos decir hoy, Dios mío, que aunque se me parta la vida como a Job, Dios nos guarde y nos favorezca. Dios nos guarde. De hecho, si usted no ha experimentado algo como lo que experimentó Job, es porque Dios sabe que usted le da un patatús y no lo puede soportar. Porque Dios no te permitirá experimentar cosas más fuertes que las que tú puedas soportar. No lo permitirá. Hasta donde llegues, si ahí llegas, si ahí estás, es porque Dios sabe que tú lo puedes superar. No por ti, sino por lo que Dios puede hacer en tu vida en medio de ese momento. Porque si tu año ha sido difícil, si tu vida ha sido difícil, si tu salud ha sido difícil y tienes preguntas como las que tenía Job: Señor, pero yo ¿por qué estoy pasando por todo esto? Señor, pero ¿por qué así? Señor, si yo te amo, yo te sirvo. Señor, si yo ofrendaba, si yo diezmaba. Señor, si yo cantaba, si yo era justo, si yo era apartado del mal. Señor, ¿por qué? Todos tenemos preguntas. Job tuvo una cantidad de preguntas. Y no está mal preguntar. De hecho, Dios dice: Job nunca pecó. Al final, está mal hacer preguntas, pero lo que sí debemos tener mucho cuidado es de entrar a juzgar a Dios, es de entrar a señalar a Dios. Dímelo, si nosotros nos hemos preguntado también con mi esposa: Señor, pero tantos años orando por la salud de mi esposa, Señor, y a veces los exámenes sí, a veces los exámenes no, y cada vez como más grave, Señor. Y entonces, Señor, pero nuestro llamado es a que aún en medio de los interrogantes podamos decir: Señor, seguimos confiando en ti. Y puedes tener la plena seguridad de que si estás en el Señor, de que si confías en el Señor, iglesia, por más duro que esté siendo tu vida, sea por consecuencia del pecado o porque Dios te está llevando en un proceso, si es un pecado, arrepiéntete, dile: Señor, hoy necesito dejar esto atrás, necesito tu perdón, necesito volver a comenzar. Y si es por un proceso, que le puedas decir: Señor, en medio de este proceso y de cómo me estoy sintiendo, ven y fortaléceme para poder seguir adelante en medio de toda esta travesía. Ayúdame, Señor. Si puedes levantar tus manos al cielo, iglesia, y dile: Señor, aquí está mi vida destrozada. Sabes cómo estoy hoy, sabes cómo me siento hoy. Y bueno, sí, Señor, mirar a Job me hace sentir